Saludos a todos. En este video vamos a hablar sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos conocidos como RAE. Primero los vamos a definir, luego hablaremos de políticas que se enfocan en ellos. Posteriormente presentaremos la forma en que se gestionan responsablemente los RAE. En el siguiente punto tocará hablar sobre estadísticas desde una visión global hasta centrarnos en información sobre Perú. Finalmente hablaremos de algunas iniciativas que se enfocan en controlar los RAE. Saludos. Y bueno, el encargado de traerles esta información es el Grupo 7, que está conformado por Indira Gramonte, Edith Coaquira, Jair Lucas y quien les habla, Luis Roque. Ahora definiremos qué es RAE. Bueno, los aparatos eléctricos y electrónicos son productos que están en nuestra vida diaria y están conformados por una combinación de piezas o elementos que necesitan de una corriente eléctrica o campos electromagnéticos para poder realizar sus funciones o los trabajos para los que han sido diseñados. La segunda edición de las estadísticas en materia de residuos electrónicos, en sus directrices para la clasificación, presentación de informes e indicadores, divide a los aparatos eléctricos y electrónicos en 54 categorías de productos. Sin embargo, de una forma más general, se les suele agrupar en 6 categorías, como son la de aparatos de intercambio de temperatura, pantallas y monitores, lámparas, grandes aparatos, pequeños aparatos y finalmente la categoría de aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños. Ahora vamos a hablar sobre el régimen especial de gestión de residuos de bienes priorizados. En la Ley de Gestión de Residuos Sólidos se nos presentan 5 principios, que son los siguientes. El primero es la economía circular, la valorización de recursos. Esto nos dice que los residuos sólidos que son generados por actividades productivas o de consumo pueden constituir un recurso económico. Es por eso que se les va a priorizar el tema de su valorización. El siguiente principio es el principio de responsabilidad extendida del productor, en el que se promueve que los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores fabriquen o utilicen productos o envases con criterios de ecoeficiencia. El cuarto principio es el principio de responsabilidad compartida, en donde la gestión integral de los residuos es una corresponsabilidad social que requiere la participación conjunta de los generadores, operadores de residuos y municipalidades. El quinto y último principio es sobre la protección del ambiente y la salud pública, en donde la gestión integral de residuos comprende las medidas necesarias para proteger la salud individual y colectiva de las personas en armonía con el ejercicio pleno del derecho fundamental de vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Luego, el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos habla sobre el régimen especial de gestión de residuos sólidos de bienes priorizados. Este está dirigido a bienes de consumo masivo que inciden significativamente en la generación de residuos sólidos. Bueno, en este caso, los productores, en forma individual o colectiva, deben implementar sistemas específicos para manejar estos residuos. Es decir, que tienen que asumir la responsabilidad por los residuos que se generan a partir de los bienes generados en la fase de postconsumo. Ahora vamos a hablar sobre Ahora, hablando en específico de normativas sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tenemos en primera instancia el Decreto Supremo número 01/2012 MINAM, que aprueba el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, en el que su principal objetivo era establecer un conjunto de derechos y obligaciones para la adecuada gestión y manejo ambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, a través de diferentes etapas. El segundo que tenemos es la resolución ministerial número 200/2015 de MINAM, en el que se aprueban algunas disposiciones complementarias, como la presentación de planes de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, una meta anual de manejo de RAE y además una presentación de declaraciones anuales
de productores de aparatos eléctricos electrónicos y operadores de residuos eléctricos, de aparatos eléctricos electrónicos. Bueno, finalmente, en el año 2019, con el Decreto Supremo 009-2019 del MINAM, se aprueba el régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que tiene como objeto establecer un régimen especial para la gestión y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como residuos de bienes priorizados mediante la determinación de un conjunto de obligaciones y responsabilidades de todos los actores que estén involucrados en las diferentes etapas de gestión y manejo. Bueno, continuando con los documentos anteriores, tenemos el Decreto Supremo número 035-2021 del MINAM, en el que el objetivo de este era establecer obligaciones y recomendaciones de actores en las diferentes etapas de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Su finalidad era asegurar la maximización constante de la eficiencia en la gestión y manejo de los RAE. Sus lineamientos principales, bueno, el principal era priorizar la recuperación y valorización de los RAE frente a su disposición final. Y la función del MINAM dentro de este es que el MINAM es el ente rector en el tema de residuos sólidos. Ahora pasaremos a hablar de la gestión responsable de los RAEs. Según el Ministerio del Ambiente, se tienen tres procesos importantes para esta gestión responsable. Se tiene el proceso de generación, el proceso de tratamiento y el proceso de valorización y reciclaje. Como primer paso se tiene la separación de las RAE. Los grandes generadores de RAE deben de separarlos y no mezclarlos con otros residuos comunes, como por ejemplo el plástico, el papel y carbón, cartón, vidrio, residuos orgánicos, entre otros. Ahora, ¿quiénes realizan esta separación de las RAEs? Esto se realiza en los hogares, en las entidades públicas y en las empresas privadas. Como segundo paso se tiene la entrega del RAE. Aquí los generadores deben de entregar los RAE en los lugares autorizados o durante campañas de acopio en municipios o supermercados. Como tercer paso se tiene el reciclaje y transporte de los RAEs. Una vez acopiados se tiene que proceder al recojo y traslado. Como cuarto paso se tiene el tratamiento de los RAEs. Aquí los RAEs se trasladan a plantas de tratamiento que cuenten con las autorizaciones correspondientes. Como quinto paso se tiene la selección del RAE. Los RAEs son separados según el volumen y características, como por ejemplo se puede separar monitores, CPUs, teclados, celulares, tarjetas sueltas, impresoras, entre otros. Como sexto paso se tiene el desmantelamiento de componentes. Aquí un personal técnico se encarga de desarmar los RAE en diferentes componentes. Lo puede descomponer como por ejemplo discos duros, memorias, tarjetas, cables, metales, entre otros. Como séptimo paso se puede dar diferentes casos. Uno, la recuperación de metales, en el cual como por ejemplo las tarjetas, los cables, los plásticos, memorias y discos pueden ser importados a países como Estados Unidos, Alemania, China y para realizar procesos de refinación y recuperación de metales valiosos y escasos. También se puede dar nuevos productos. Aquí los metales como por ejemplo el fierro y el aluminio y el cobre son prensados y enviados a fundiciones para la elaboración de nuevos productos metálicos. Y también se puede dar la disposición final que puede llegar al relleno sanitario. Aquí ciertos componentes, como por ejemplo las pantallas de los monitores de tubos de rayos eh, catódicos, que contienen el plomo en el vidrio, se disponen en una celda de seguridad por un nivel de peligrosidad. Dentro de los actores institucionales se tiene a la MINAM, a SENACE y OEFA. La MINAM, que es el Ministerio del Ambiente, se encarga de evaluar los planes de manejo de la RAE y es la única autoridad competente para poder dar la aprobación del plan. También se encarga de administrar el registro autoritativo de las empresas operadores de RAE.
Por otro lado, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, que es más conocido como SENACE, se encarga de otorgar la certificación para las infraestructuras de valorización de la RAE de los operadores. También se tiene al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es más conocido como la OEFA. Esta entidad se encarga de supervisar y fiscalizar el manejo adecuado de las RAE, tanto a un nivel de productores como operadores. También se tienen otros actores institucionales como los gobiernos locales, pero a todos estos actores involucrados en la RAE se pueden clasificar de manera general en cuatro: a los generadores, productores, distribuidores y comercializadores, y a los operadores de RAE. Estos actores tienen unas ciertas responsabilidades a cumplir, como por ejemplo brindar las facilidades en la implementación de los planes de manejo de RAE, de los sistemas de manejo, a un nivel individual o colectivo. También se encargan de promover programas de segregación en la fuente de RAE y recolección selectiva, y también a contribuir a la implementación de espacios para la instalación de puntos de acopio de RAE en coordinación con los sistemas de manejo de RAE. Ahora pasaremos a ver quién es un productor de AE y cuáles son sus obligaciones. Un productor de AE es toda persona natural o una entidad privada que realiza actividades vinculadas a los aparatos eléctricos y electrónicos con fines comerciales, sea como un fabricante, ensamblador o importador, y que pone a estos aparatos eléctricos y electrónicos por primera vez en el mercado. También el productor de AE tiene la responsabilidad extendida sobre estos aparatos durante todo su ciclo de vida, incluyendo la fase de postconsumo. En cuanto a sus obligaciones, tiene que diseñar, implementar y administrar sistemas de manejo para las RAEs, de forma individual o colectiva, que garantice la adecuada gestión y manejo de dichos residuos. También se tiene que encargar de presentar un plan de manejo de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Es más conocido como Plan Manejo de RAE. Esto lo tiene que presentar al Ministerio del Ambiente según corresponda. Y también otra obligación importante que tiene que cumplir es reportar la declaración anual del productor. Ahora pasaremos a explicar los sistemas de manejo de RAE. Se tienen dos sistemas, un sistema individual y un sistema colectivo. En el sistema individual, un productor establece su sistema de manejo de RAE. Asimismo, el financiamiento es de su exclusiva responsabilidad. Como se observa en la imagen, se tienen diferentes productores del 1 hasta el N que trabajan de manera individual, de manera independiente. Por otro lado, se tiene a un sistema colectivo, el cual está agrupado, están conformados por productores que se agrupan o incorporan a una persona jurídica. Tienen a una empresa representante del sistema, la cual es responsable de las gestiones ante las autoridades, así como de formular, presentar e implementar el plan de manejo de las RAEs. Y también comparten el financiamiento para la implementación de este plan. Y como se observa en la gráfica, se tienen a diferentes productores agrupados y tienen un representante de su sistema. Ahora pasaremos a ver el tema de operadores de RAE. ¿Quiénes son los operadores de RAE? Es toda persona jurídica titular de una planta de valorización de RAE, donde se realizan operaciones como el desmantelamiento, desensamblaje de este tipo de residuos. Ahora, los operadores de RAE, ¿qué deben de tener en cuenta? Primero deben estar inscritas en el registro autoritativo de empresas operadoras de residuos sólidos administrado por el Ministerio del Ambiente, y debe de estar debidamente autorizada para poder realizar las operaciones de valorización de RAE. Los operadores de RAE también pueden realizar la recolección selectiva y transporte de los RAE siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes. Además, el operador únicamente recibe RAE por parte de un sistema de manejo de RAE. Ahora, entonces, ¿cuál es el proceso que realizan los operadores de RAE? Se puede dar la recepción y clasificación, el desmantelamiento y desamblaje, la recuperación o valorización y, por último, puede darle una disposición final a estos aparatos eléctricos y electrónicos. Ahora viendo un poco acerca del marco legal que comprende a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tenemos que existen normativas enfocadas a la gestión de los mismos. Algunas se encuentran vigentes y algunas ya fueron derogadas, como por ejemplo tenemos el régimen especial
dentro de las vigentes tenemos el régimen especial de gestión de manejo de las RAE, el cual fue aprobado por Decreto Supremo número 009 del 2019, de acuerdo al Ministerio del Ambiente, el cual tiene como finalidad asegurar la maximización constante de la eficiencia en la gestión y manejo de las RAE, que comprende como primera finalidad su valorización y como última la disposición final. Además, en este régimen se hace la diferenciación de los diferentes actores que intervienen con las RAE, como pueden ser los generadores, los productores, los operadores y los distribuidores. Y para cada uno de estos se hace un plan de acción que tienen que seguir. Entonces, además de esto, este régimen especial hace una categorización de los diferentes tipos de aparatos eléctricos y electrónicos, que existen. Ahora viendo un poco de estadísticas con respecto a la RAE, tenemos el estudio de Global Waste Monitor del 2020, el cual se trata de un estudio internacional que proporciona una descripción más completa del desafío global que suponen este tipo de residuos. Y como primera estadística tenemos que en el año 2019 se generaron 53,6 millones de toneladas métricas de este tipo de residuos, de los cuales solamente el 17,4% quedó oficialmente documentado como recogido y reciclado de manera correcta. Dentro de este mismo estudio también se puede observar que los países que generan mayor cantidad de este tipo de basura, este tipo de residuos, son las principales potencias, como pueden ser China y Estados Unidos. Pero si nos enfocamos a la cantidad de residuos que genera un país por habitante, tenemos que es el Reino Unido el que lidera este tipo de estadística con 23,9 kilogramos producidos por cápita, por persona. Este estudio también nos muestra los países que generan la mayor cantidad de este tipo de residuos por continente. En esta parte del continente, en América del Sur, tenemos a Brasil, Argentina y Colombia como los principales productores de este tipo de residuos. Con lo que respecta al Perú, durante el año 2015 al 2021 tenemos considerado que en el año 2021 el Perú superó las 217.000 toneladas métricas de este tipo de residuos. En el 2022 se recolectaron 14.732 toneladas de este residuo y además se estimó que para el año 2023, este año, se recolectarían aproximadamente más de 20.000 toneladas de este tipo de residuos. De acuerdo al régimen especial de gestión de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, un punto de acopio de RAE es un espacio acondicionado para recibir, almacenar RAE de forma segura, adecuada desde su entrega al operador de RAE para continuar con su valorización y o disposición final. Y en el Perú, hasta el año 2018 se tenían 157 puntos de acopio administrados por 16 entidades, dentro de las cuales se encontraban las principales empresas de telefonía del Perú. Puntos de acopio de RAE en Arequipa. En el distrito de Arequipa tenemos a lo que es Centro de Atención Claro, ubicado en el centro comercial Parque Lambramani. El tipo de RAE que recoge son celulares y sus accesorios. En el distrito de Cerro Colorado también tenemos a la misma entidad, pero ubicado en el Mall Center Arequipa, que también recoge celulares y accesorios. En Miraflores tenemos a Plaza Vea en la avenida Arequipa, que recoge celulares y sus accesorios. En Yanaguara tenemos también a Centro de Atención Claro, en la avenida Ejército, que también recoge celulares y sus accesorios. Estos son algunos de los puntos de acopio que podemos encontrar en la página oficial del Ministerio de Ambiente. ¿Cómo contribuyen los datos sobre los residuos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y los residuos se incluyen principalmente en el ODS 11 y 12. En el Objetivo 11, lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, tenemos el indicador 11.6.1, que busca medir la cantidad de desechos sólidos urbanos que son recolectados de manera regular y tratados de forma apropiada en relación con el total de desechos sólidos generados en un área específica.
En otras palabras, se trata de determinar qué parte de los desechos sólidos urbanos se recoge y se dispone adecuadamente en comparación de la cantidad total de desechos generados en esa área. En el objetivo 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, tenemos el indicador 12.5.1 que busca medir el porcentaje de materiales que son reciclados en comparación del total de residuos generados en un país. Un ejemplo de una empresa RAE en el Perú viene a ser el Grupo Caresni, que está ubicada en Lima y está autorizada por el Ministerio de Ambiente para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entre los servicios que brinda tenemos el recojo, transporte y disponibilidad final de los residuos RAE, el reciclaje de residuos electrónicos y la gestión de residuos informáticos. Esta empresa brinda su servicio tanto para sectores públicos como para privados. Entre sus clientes podemos notar a empresas como San Martín, Bosch, Derco, Río Tinto y Flint Group, entre otros. En el Perú también se realizan eventos RAE. Uno de los últimos fue la sexta edición del Reciclafest 2023. Es una campaña de acopio de RAE organizada por la empresa Claro. Esta iniciativa promueve el acopio y reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y se llevó a cabo en las ciudades de Arequipa, Tacna, Cusco, Huaraz y Huánuco. El proyecto ONUDI-FMAM. ONUDI es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y el FMAM es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El proyecto ONUDI-FMAM, fortalecimiento de las iniciativas nacionales y mejora de la cooperación regional para el manejo ambiental racional de los COP en los desechos de equipos electrónicos o eléctricos RAE, asiste a 13 países en Latinoamérica, tanto técnica como financieramente, asesorándolos en políticas y regulaciones de residuos electrónicos, tecnologías de gestión adecuada, modelo de negocios, creación de capacidad y sensibilización. El 14 de octubre de cada año se celebra el Día Internacional de los Residuos Electrónicos. La celebración de este día tiene como objetivo crear conciencia sobre los problemas asociados con la generación y gestión de los desechos electrónicos, promover prácticas de reciclaje y reutilización y alentar a los gobiernos, la industria y los consumidores a tomar medidas para reducir el impacto negativo de estos desechos. Para realizar esta presentación usamos referencias sacadas de seminarios, artículos, videos de YouTube, decretos supremos y notas de prensa. Muchas gracias por ver el video. En la descripción les dejaremos toda la información sobre los residuos y aparatos eléctricos y electrónicos RAE. Muchas